Bueno, el siguiente video habla acerca de cómo se sintoniza un control proporcional integral utilizando la herramienta del lugar geométrico de las raíces. El contenido de este video es primero describir el control proporcional integral, después describir el método de sintonización y por último utilizar este método en un ejemplo de aplicación. El control proporcional integral, que es el que estamos viendo en esta diapositiva, está formado por dos componentes que son el proporcional, que es simplemente multiplicar la señal de error por una ganancia llamada proporcional, y el componente integral, que es multiplicar esta misma señal de error por otra ganancia llamada integral e integrar esa señal de error. Obviamente el control proporcional está enmarcado en un esquema de retroalimentación negativa y es unitaria en este caso para simplificar el análisis. Esos dos componentes, una vez calculados, se suman en un bloque de suma para generar la señal de control. Desde el punto de vista de diagrama de bloques, si nosotros encontramos la relación salida-entrada del sistema, donde la función de transferencia queda definida como la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, que para el control es U entre E, pues simplemente la suma de los dos bloques me da la función de transferencia del control, que será Kp más Ki entre S. Sin embargo, si yo manipulo un poco esta función de transferencia, puedo reescribirla de esta forma, de tal suerte que me va a quedar un polo en cero, es decir, un integrador puro, la posición de un cero que yo puedo mover libremente sobre la parte izquierda del eje real, escogiendo inteligentemente la ganancia integral entre la ganancia proporcional y una ganancia proporcional que multiplica a toda la función de transferencia. De esta manera, al reescribirlo como una función de transferencia y de esta forma, se puede utilizar el lugar geométrico de las raíces para escoger la posición, la ubicación del cero y la ganancia que me da o que me daría el comportamiento deseado. Ahora, la filosofía que está detrás de la metodología de diseño es la siguiente. Primero, yo voy a tener en el plano complejo, voy a dibujar los polos en lazo abierto de mi sistema y su respectivo lugar geométrico de las raíces. Y voy a proponer sobre el lugar geométrico de las raíces una restricción de diseño a un control proporcional puro y voy a determinar la ganancia proporcional que me cumple esa restricción de diseño. Por ejemplo, aquí el punto A, con la restricción de diseño propuesta, pues los ángulos todos negativos porque son parte de los polos, cumplen que pertenecen al lugar geométrico de las raíces porque tienen un múltiplo impar de 180 grados. Cuando yo añado el integrador puro, pues voy entonces a dividir la ganancia entre S, añado el polo en cero, que es el integrador puro, y obviamente, como voy a tener una resta de otro polo, pues el punto que previamente pertenecía al lugar geométrico de las raíces, pues ya no va a pertenecer, porque ya no va a cumplir la restricción de ángulo. Entonces, yo tengo que, en el último paso, pues añadir un cero en la parte izquierda del eje real, inteligentemente, de tal forma que se forme una nueva rama del lugar geométrico de las raíces, pero que se recupere las ramas originales y el cruce de las ramas originales por el punto que yo ya había diseñado previamente. La colocación inteligente de este cero básicamente se puede hacer de dos formas y al tener ese cero nuevamente, pues yo puedo compensar con el ángulo del polo y el ángulo del cero para que se cancelen y básicamente recupere yo el lugar geométrico que ya tenía previo a la inclusión del polo y del cero del controlador. Esa es la filosofía que está detrás. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica esta filosofía
en una planta de tercer orden, en donde se pide diseñar un control proporcional integral con una sola restricción de diseño, que sería cumplir un amortiguamiento relativo de 0.174. Pero se solicita que exista un error cero en estado estacionario ante una entrada de escalón. Lo primero que salta a la vista es que la planta es tipo 0 porque no tiene un integrador puro en la trayectoria directa, por lo tanto va a presentar un error constante cuando yo conecte la planta en un sistema de retroalimentación unitario negativo. Por lo tanto, por el análisis que estamos haciendo, es necesario la parte integral para eliminar este error en estado estacionario ante una entrada a escalón. Los pasos que propongo para el diseño son, primeramente, utilizar la definición de porcentaje sobre paso en función de z para conocer el objetivo de control en términos del porcentaje sobre paso, que es más fácil entender gráfica y visualmente utilizando esta forma. Después, analizar el comportamiento de la planta sin el controlador para conocer las características de la planta. Después, utilizar la herramienta de MATLAB RLTool para generar el lugar geométrico de las raíces e imponer, utilizando la misma herramienta, las restricciones de diseño. A continuación, propongo diseñar un control proporcional que cumpla las restricciones que ya vimos y añadir el integrador puro para notar que efectivamente va a modificarse drásticamente el lugar geométrico de las raíces, pero aquí escoger inteligentemente la posición del cero del controlador para recuperar el lugar geométrico que ya teníamos en este paso. Finalmente se simula para determinar si se satisfacen los requerimientos de diseño y en caso de que no sea así, pues rediseñar hasta que se cumplan estos requerimientos de diseño. Bueno, pues vamos a aplicarlo utilizando MATLAB. Lo primero que hago es, bueno, yo ya tengo definida una función donde coloco el valor de z para que me calcule el porcentaje sobre paso. La voy a mandar llamar. Y con ese valor de 0.174, pues eso corresponde a un porcentaje sobre paso del 57.4%. Es más fácil visualizar ese porcentaje que estar buscando el factor de amortiguamiento relativo. A continuación voy a dar de alta la función de transferencia de mi planta. Como veo, pues como tengo tres polos, tres raíces, la voy a dar de alta con poli. Las raíces son -1, -2 y -10. Pero mi función de transferencia. Ok, ya con la función de transferencia voy a añadir un paso adicional que sería pues conocer la respuesta escalón de la planta sin el controlador. Bueno, pues lo que puedo ver en sus características, voy a ver la de tiempo de asentamiento. Presenta un error muy grande, es decir, yo quiero un escalón unitario y el valor final es tan solo de 0.05, tiene un error del 95%. Si yo le pido ver el tiempo de asentamiento, pues me doy cuenta que tarda más o menos 4.71 segundos en responder la planta y básicamente presenta una respuesta dominantemente de primer orden con una forma sigmoidal, lo que indica que es un sistema de segundo orden subamortiguado. Muy bien. También, aprovechando que ya tengo la planta de alta en MATLAB, pues voy a encontrar su lugar geométrico de las raíces. Obviamente voy a tener tres ramas que forman este lugar. Y bueno, por lo que veo, pues los polos que más dominan la respuesta pues van a ser los que están en -1 y -2. El polo que está en -10 tiene una tercera rama que busca un 0 en menos infinito y que no tiene un peso tan importante en la dominancia de la respuesta. Entonces los polos dominantes van a ser estos.
Hay que tener cuidado porque el sistema se puede volver inestable para cierta ganancia crítica. Y bueno, esa es la información que me da el lugar geométrico de las raíces. Voy a abrir entonces el RLTool. Y como ya tengo dada de alta mi función de transferencia, pues simplemente la mando a llamar. Me voy a edición de arquitectura. Ahí hay una flechita color verde que me permite importar la función de transferencia de mi planta, que es esta letra G. Bueno, importo. Ya la tengo dada de alta aquí en el espacio de trabajo, ya se da cuenta. Y el resto de las funciones del prefiltro, de la retroalimentación y por lo pronto del controlador van a ser unitarias. Y ahí tengo ya la respuesta. Esta es la misma respuesta que yo acabo de ver en MATLAB y el mismo lugar geométrico de las raíces que generé con RootLocus. Aquí en RLTool, recuerden que los polos en lazos cerrados se ven como estos triangulitos de color rosa y yo puedo mover la ganancia a gusto para obtener rápidamente la respuesta en el dominio del tiempo. Si yo muevo los polos, por ejemplo aquí que ya lo volví inestable, pues voy a ver la respuesta inestable en el dominio del tiempo. Ok, la metodología que propuse es a continuación, pues vamos a diseñar imponiendo la restricción de diseño. Simplemente me voy a Design Requirements, le digo que quiero una nueva restricción y la restricción la voy a dar de alta en función de el damping ratio, es decir, el factor de amortiguamiento relativo, que me pedía que era 0.174, y le digo que sí, introduzco entonces esta restricción de diseño, y voy a acercar los polos dominantes a esa restricción de diseño. Voy a irme al editor del RootLocus para hacer un zoom en esta parte del plano complejo para que la aproximación sea lo más exacta posible. Ahí está. Entonces los polos dominantes, el par de polos complejos conjugados dominantes ya está encima de la restricción de diseño, por lo cual puedo, y el tercer polo está lo suficientemente lejos de los polos dominantes para que básicamente la respuesta se comporte como un sistema de segundo orden puro. Lo voy a revisar. Vean, la posición de los polos está en menos 0.7, ahí se ve abajo, menos 0.69, mientras que la del tercer polo está en menos 11.6. Entonces está pues 10 veces más lejos que el par de polos dominantes. Por lo tanto, la respuesta que voy a ver en el dominio del tiempo, pues efectivamente es dominantemente de segundo orden de un sistema subamortiguado. Voy a pedirle en sus características ver la respuesta pico. Efectivamente me marca un sobrepaso del 54% versus el sobrepaso que yo andaba buscando del 57.4, es bastante bueno. Y le voy a pedir también que me muestre el error en estado estacionario, que ya se disminuyó con respecto a la planta en lazo abierto, pero que sigue siendo muy grande. Si nos fijamos, pues el valor final es de 0.89, lo que indica un error del 11%, aún sigue siendo grande. Y esto era esperable porque tenemos un sistema tipo 0. Me regreso entonces al plano complejo y voy a agregar entonces el integrador puro para que el sistema se vuelva tipo 1 y el error desaparezca. En los requerimientos de diseño, perdón, en la compensación, en edición de compensador, abro la ventana y le voy a decir que quiero añadir un integrador puro. Cuando lo haga, pues vean que ocurre que pues, finalmente el lugar geométrico de las raíces que yo ya tenía calculado cambia drásticamente porque al agregar un polo sobre el eje real, pues donde antes no existía el lugar, ahora va a existir y viceversa. Entonces, pues perdí ya el diseño que tenía y por ende tengo que colocar ahora el 0 de manera inteligente. Aquí hay dos formas de hacerlo.
en los libros de texto se recomienda utilizar la noción de cancelación de polo y cero, que lo que dicta es que si tú pones un cero y un polo muy cercanos, básicamente se están cancelando, y pues yo podría poner un cero, dejen recuperar la ventana, yo podría poner un cero, pues muy cerca de ese polo que está en el origen, lo voy a poner en punto 1, para utilizar, como les decía, la noción de cancelación polo cero. Ahí está, entonces se forma una pequeña rama del lugar geométrico de las raíces entre ese polo y el cero del controlador, y ya puedo entonces yo rediseñar. Voy a hacer un zoom para salirme de aquí, y ahora pues otra vez coloco los ceros, perdón, los polos en lazo cerrado encima de la restricción de diseño, que es el porcentaje de sobrepaso o el factor amortiguamiento relativo. Ambos tienen la misma restricción en el plano, una línea recta con un ángulo con respecto al eje real. Bueno, ahí ya hice el acercamiento. Vamos a ver cómo se ve esto en la respuesta en tiempo. Y veo que, pues miren, tengo ahora un sistema que sí tiene sobrepaso, pero que tarda algo de tiempo en responder. Es decir, su tiempo de asentamiento creció, vean, pues hasta 35 segundos aproximadamente. Y voy a ver su porcentaje de sobrepaso. Yo quería 54 y me está dando 39.5. No es malo. ¿A qué se debe este comportamiento? Básicamente a que, si hago aquí un acercamiento, pues me voy a dar cuenta que los polos de subamortiguados, los complejos, no son dominantes porque está dominando este tercer polo de esta región o de esta rama del lugar geométrico de las raíces. Es decir, es una combinación entre un sistema de primer orden que domina con respecto al de segundo orden. Entonces, yo preferiría utilizar la otra forma de colocar inteligentemente el cero, viendo que tengo aquí un espacio entre el origen, entre 0 y -1, que es donde está el siguiente polo, pues yo puedo mover este 0 de esta rama y alejarla lo más posible del origen para que ahora se intercambie la dominancia y este polo en lazo cerrado no sea el dominante. Bueno, lo voy a hacer. Entonces, tomo el polo, perdón, no es con esta herramienta, tomo el 0, perdón, y tengo todo este espacio para moverme y lo voy a acercar sin cruzarlo hasta el polo en -1. De esta forma regreso los polos a su posición original en lazo cerrado, vean, y ahora sobre la restricción, vean cómo ahora los polos dominantes, los polos más lentos, sí van a ser el par de complejos conjugados, y el polo de primer orden va a ser ahora más rápido que el par de complejos conjugados. Yo pienso que esto me va a garantizar, lo podemos checar numéricamente. Vean, la posición del par de complejos es -0.5, mientras que la posición de ese tercer polo es -0.96. Entonces, básicamente, es el doble de rápido que los polos complejos conjugados, lo cual se traducirá en, vean, una respuesta en tiempo que ahora sí ya se domina por ese par de polos complejos conjugados. En ambos casos logré eliminar el error en estado estacionario, porque en ambos casos el valor final es unitario, al ser tipo 0, ahora tipo 1, perdón, el sistema pues elimina ese error ante una entrada de escalón, pero vean que aquí logré un porcentaje de sobrepaso más parecido a lo que yo estaba buscando originalmente, de 54.8%. Contra el que yo buscaba, que es de 57.4%. De tal forma que yo, de las dos formas que se utilizan regularmente para colocar inteligentemente ese 0, pues prefiero esta segunda,
siempre hay que preferirla cuando se tiene margen de maniobra, como es el caso, porque yo tenía el espacio entre el origen y el polo en lazo abierto -1 para poner lo más alejado del eje imaginario a ese 0, de forma que logré que el par de complejos fueran los dominantes en la respuesta. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima vez.